Saludamos a quienes participan esta mañana en el desarrollo de la conferencia titulada Una aproximación al derecho ambiental internacional, que va a estar a cargo de la doctora Miritza Franciscovich Ingunza. Esta conferencia corresponde a la edición número 10 de los lunes universitarios que organiza el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos en el marco del programa de extensión y proyección académica Yactaruna. Previo al inicio de la conferencia, voy a dar lectura a la hoja de vida de nuestra distinguida conferencista. La doctora Melitza Francisco Vingunza es abogada egresada de la Universidad de San Martín de Porres, magíster en Derecho Civil y Comercial, con un posgrado especializado en Medio Ambiente en la Universidad Castilla-La Mancha, posgrado en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es doctora en Derecho. Desde hace más de 25 años es docente dictando los cursos de Derecho Minero, Derecho Internacional Público y Derecho Ambiental en distintas universidades del Perú en pre y posgrado, así como en la Academia de la Magistratura. Actualmente es docente en la UNIFE, la Universidad Femenina de Sagrado Corazón, donde actualmente ejerce el cargo de directora de la Escuela Profesional de Derecho. Es autora de libros de Derecho Ambiental, Derecho Internacional Público y Derecho Minero, conferencista, autora de artículos en revistas de derecho, responsable académica del Círculo de Estudios en Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Facultad de Derecho de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. La presente conferencia tendrá una duración de 60 minutos, al cabo de la cual los participantes tendrán la posibilidad de hacer las preguntas que crean conveniente a nuestra distinguida expositora. Bien, sin más, entonces dejamos en el uso de la palabra ya a nuestra expositora, la doctora Militza Francisco. Por Adelante, favor, doctor. vamos a tomar la foto institucional. Si pueden sonreír a la cámara por unos segundos. Uno, dos. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias, doctor Rosario. Muchísimas gracias al Ministerio de Justicia y al Centro de Estudios por esta cordial invitación. Respecto a esta exposición, voy a comenzar la misma, primero señalándoles el título de esta exposición. El título es Una aproximación al derecho ambiental internacional. ¿Cómo he dividido la exposición? La he dividido en las siguientes partes. Vamos a comenzar en primer lugar con los antecedentes de esta disciplina. Luego vamos a hablar acerca también de su definición, su contenido, cuáles son sus fuentes, quiénes son los sujetos principales del derecho ambiental internacional, para terminar con los principios ambientales. Cuando me refiero a una aproximación al derecho ambiental internacional, estoy haciendo referencia a una breve introducción de esta disciplina. Bien, estos son los ítems entonces que voy a abordar. En primer lugar, comenzar por señalarles que hay un antecedente muy importante para la celebración de una primera conferencia internacional sobre el medio humano en la década de los 70, exactamente en el año 1972 en Estocolmo. Tenemos aquí un documento muy importante que se elaboró exactamente en 1972. Este documento fue elaborado por científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el MIT. Ahora bien, este documento se titula Límites al crecimiento. Se publicó en 1972, se tradujo en más de 30 idiomas. Este documento, Límites al crecimiento, fue también objeto de muchos cuestionamientos, pero lo importante que creo que debo mencionar es que fue la primera vez que se tienen comprobaciones científicas de que los problemas que estaban afectando al planeta Tierra, es decir, lo que hoy conocemos como problemas ambientales de carácter global, porque afecta a toda la humanidad, tienen como causa o como origen la actividad humana.
Este informe, Límites al Crecimiento, elaborado por científicos y quien presidió esta comisión exactamente, una científica ecóloga, ¿no?, bioquímica, Donella Meadows, señalaba que se podían identificar 5 factores que estaban poniendo en riesgo la sobrevivencia del hombre en el planeta. ¿Cuáles eran esos factores? El primer aspecto que se consideró fue el crecimiento poblacional. Segundo problema fue identificándose el problema de la contaminación como consecuencia de la industrialización y como consecuencia de ello, el aprovechamiento irracional de los recursos naturales que generaba la escasez también de los alimentos. Ahora bien, ¿cuál fue las conclusiones de este informe Límites al Crecimiento? Las conclusiones de este informe fueron de que los estados, ¿no?, eran responsables porque estaban aplicando sistemas económicos basados en el modelo de consumo y que ello estaba provocando que el hombre se encuentre en un riesgo de subsistir en el planeta Tierra. Muy bien, se estableció que los problemas que se estaban produciendo en la Tierra, problemas de agotamiento, por ejemplo, de recursos naturales, problemas como la contaminación que estaba traspasando las fronteras de los estados, problemas como el deterioro y la extinción también de la biodiversidad, problemas de emanación o emisión de gases tóxicos que estaban provocando el calentamiento de la Tierra, pues estos problemas estaban traspasando las fronteras de los estados y que era necesario del concurso, de la concertación entre ellos para que se puedan solucionar mediante acuerdos. Muy bien. ¿Por qué es importante que yo mencione este documento, el Informe Límites al Crecimiento de 1972? Porque constituye la base para que en Estocolmo, posteriormente, se suscriba una declaración o un tratado ambiental. Previamente fue las Naciones Unidas que convoca a los estados a una conferencia denominada la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. Medio humano, todavía la expresión medio ambiente no tenía el concepto que hoy en día tiene. Y aquí, en realidad, el ambiente era un elemento del medio humano. Y fíjense ustedes, como resultado de esta conferencia celebrada en Estocolmo, pues tenemos el documento internacional o el tratado ambiental que se titula Declaración de Estocolmo sobre el medio humano. Para muchos estudiosos de esta disciplina, este tratado ambiental constituye la partida de nacimiento, ¿no?, algo así como la carta magna de nuestra disciplina. ¿Por qué? Porque se consagran en este documento internacional los primeros principios que van a tener una connotación de carácter ambiental, lo que después se va a denominar los principios ambientales. Entonces, ¿a dónde llegan la mayoría de los autores respecto a esta postura, ¿no? ¿Qué es lo que llegan a establecer? Que este documento es el documento que va a servir de base para consolidar o sistematizar esta disciplina denominada Derecho Ambiental Internacional. Bien, con esta breve introducción voy a hablar acerca de los orígenes, de los primeros acuerdos que se van a celebrar antes de este tratado ambiental que equivale a la Carta Magna o a la partida de nacimiento del Derecho Ambiental Internacional. Y luego voy a hacer mención de 2 casos jurisprudenciales que son sumamente importantes porque se sostiene que no se puede iniciar el estudio o la explicación del derecho ambiental internacional si es que no se hace mención
a dos casos jurisprudenciales que posteriormente voy a comentar con ustedes. En principio, y vamos a remontarnos en este momento a los orígenes de esta disciplina, dicen que la conciencia por la temática ambiental, por la protección de las especies, comenzó a gestarse a fines de 1800. Una de las primeras solicitudes o acuerdos de contenido ambiental tienen que ver con aquellos sombreros adornados con múltiples plumas que utilizó la reina Victoria, ¿no?, en aquella época. ¿Y qué pasó? Sucede que estas plumas provenían de unas aves, las aves que eran útiles para la agricultura. Es así como quien se veía afectado por esta depredación de aves eran los agricultores. ¿Por qué? Porque se había llevado a cabo una industria del plumaje, ¿no?, muy desarrollada debido a esta moda que se impuso en la era victoriana. Estos agricultores afectados, ¿no?, por sus intereses económicos, pues recurrieron en ese entonces a solicitarle al emperador Francisco José que se pueda suscribir un acuerdo, pero acá algo hincapié a lo siguiente: no estamos hablando del acuerdo celebrado entre estados, no estamos refiriendo a un tratado propiamente dicho, sino solicitaron que sea el emperador Francisco José el que pueda plasmar un documento, elaborar un documento para que se pueda proteger a estas aves útiles o beneficiosas para la agricultura. ¿Cuáles eran estas aves? Yo no sé el nombre biológico o científico, eran unas aves insectívoras. Es así como en 1902 pues se elabora este documento. Y dicen algunos que este documento fue uno de los primeros que estaban referidos a la conservación de estas especies. Ahora bien, definitivamente aquí las posturas son distintas porque algunos sostienen que este documento tenía fines eminentemente económicos, fines de carácter utilitarista, ¿no? Y que en realidad su objetivo no era tanto proteger a estas especies, sino que tenía fines orientados a satisfacer las necesidades económicas de este grupo de agricultores. Posteriormente, a inicios del siglo XX, se van a firmar también unos primeros acuerdos para proteger la vida silvestre de algunas especies de animales que vivían en estado salvaje en África, otros acuerdos como para preservar la flora y la fauna en estado natural. Muy bien, en esos tratados para preservar la flora y la fauna en estado natural, dicen algunos, esto fue en 1933, que ese tratado fue importante porque en él se van a reconocer por primera vez lo que hoy en día vienen a ser las áreas protegidas, ¿no? En ese momento se llega a establecer lo que en ese momento eran los denominados parques naturales para poder proteger a ciertas especies silvestres y tratando de señalar limitaciones para su tráfico comercial. Muy bien. Este es un panorama muy amplio de aquellos primeros documentos que estaban orientados a la protección de especies, a la protección de la biodiversidad. Ahora bien, vamos a explicarles ahora acerca de dos casos jurisprudenciales. Dos casos jurisprudenciales a través del cual en las resoluciones que se expidan de estos casos se van a recoger algunos principios propios del derecho internacional público. Eso lo vamos a explicar en este momento. El primer caso
se conoce como el caso de la fundición de Trail. Y el segundo caso es el caso que se conoce como el caso del Estrecho de Corfú, o también conocido como el Canal de Corfú. Bien, ¿en qué consistió el primer caso? Respecto a la fundición de Trail, se sostiene de que toda discusión sobre el derecho, sobre la temática ambiental desde la perspectiva jurídica, debe iniciar forzosamente con el estudio de este caso, el caso de la fundición de Trail. Bien, aquí los hechos fueron los siguientes. En 1938, antes de que se constituya la Corte Internacional de Justicia, se presenta una controversia entre Canadá y Estados Unidos. Y fue un precedente sumamente importante respecto al problema de la contaminación transfronteriza, la contaminación que traspasa las fronteras de los estados. Fue fines del siglo XIX donde se llega a instalar una fundición de metales, ¿no? Una fundición, una fábrica de producción de metales en Canadá, en una localidad que se denomina Trail y estaba ubicada a unas cuantas millas de la frontera con Estados Unidos. Muy bien. ¿Qué sucede? Que cuando se desarrolla el proceso de producción de estos metales, durante ese proceso se van a emanar grandes sustancias tóxicas, grandes cantidades de sustancias tóxicas. Y esas sustancias tóxicas o esas emanaciones van a ser arrastradas por las corrientes de aire y van a llegar hasta más allá de la frontera y va a causar daño a una zona muy frondosa o de vegetación de Estados Unidos, específicamente a Washington. Muy bien. En ese momento, Estados Unidos va a ponerse de acuerdo con Canadá para poder presentar una demanda a un tribunal arbitral internacional, porque Estados Unidos reclamaba una indemnización y que se cese también y que se cesaran, mejor dicho, los daños que se estaban ocasionando al estado de Washington. Los estados firmaron un convenio de arbitraje, sometieron su controversia al tribunal arbitral. El tribunal arbitral planteó una cuestión importante, ¿no? Antes de emitir su laudo. En principio, planteó la siguiente pregunta, ¿no? Si estos daños ocasionados por esta fundición de Trail ubicado en Canadá se habían producido como consecuencia de las emanaciones resultado del proceso de producción de estos metales. Y en segundo momento se señaló que si esa fuera la causa, entonces se le debe exigir a Canadá, ¿para qué? Para que la fundición de Trail se abstenga de ocasionar daños en el futuro a Washington. ¿No es así? Ahora bien, la fundición de Trail, cuando se instala en Canadá, y eso sí es importante señalar, pues cumple con todos los requerimientos y las exigencias para su instalación, ¿no? En Canadá. Muy bien. Ahora bien, luego el tribunal arbitral va a emitir un primer laudo. En el primero se señala que sí se han producido daños como consecuencia de estos humos emanados de la fundición y determina que se debe pagar una cuantiosa indemnización. Pero ¿qué sucede? Que la fundición de Trail seguía operando. 2 años después, ¿no? Ya el tribunal arbitral, a solicitud de Estados Unidos, determina que la fundición de Trail debía de abstenerse, ¿no? De seguir produciendo los metales por el daño que estaba ocasionando.
Muy bien. Aquí, en este laudo, al momento de resolver se va a recoger un principio propio del derecho internacional público. Todavía no se había sistematizado ninguno de los principios de carácter ambiental. Y el principio que se recoge es específicamente el siguiente, ¿no? Se sostiene que a ningún Estado le está permitido alterar, por más soberano que sea este Estado, las condiciones naturales de su territorio o realizar actividades que puedan afectar las condiciones naturales de otros estados. Ningún estado está permitido alterar las condiciones naturales de su territorio que puedan afectar las condiciones naturales de otros estados. Significa que los estados deben asumir la responsabilidad internacional por los daños ocasionados al territorio de otro estado, aunque las actividades que se han realizado dentro de ese territorio sean lícitas. En este caso, la Fundición de Trey había cumplido con todas las exigencias y tenía todas las autorizaciones para realizar la actividad. Muy bien. Son principios entonces del derecho internacional público que fueron plasmados en este laudo arbitral. El segundo caso jurisprudencial es bastante interesante y este segundo caso, pues, se va a plantear entre dos estados, ¿no? Tenemos Albania y Reino Unido. Acá sí, los hechos sucedieron en 1946, ya se había creado la Corte Internacional de Justicia. Bien, ¿cuáles fueron los hechos? Albania va a colocar minas en sus aguas territoriales donde estaban ubicados este estrecho o el canal de Corfú. ¿Qué sucede? Sucede que cuando buques británicos van a navegar, ¿no?, o atravesar el canal de Corfú, dentro de esas aguas territoriales de Albania, que había colocado estas minas, va a provocar una explosión del buque. Y como consecuencia de ello, la muerte de muchos marinos y también, obviamente, las quemaduras de otros marinos, ¿no? Bien, aquí la Corte Internacional de Justicia, cuando Reino Unido recurre para que se le pueda indemnizar a los deudos de los marinos que habían sufrido la muerte como consecuencia de esta explosión del buque, la Corte Internacional de Justicia estableció de manera enfática lo siguiente, que Albania no había cumplido con su obligación de dar aviso a otros estados que había colocado minas en sus aguas territoriales. Es decir, Albania no había cumplido con un deber, el deber de prevenir sobre el peligro existente y lo que significaba que haya colocado minas en sus aguas territoriales. Ese fue un argumento muy importante porque hay un principio ambiental que es uno de los principios que se conoce como el principio oro del derecho ambiental, que es el principio de prevención en materia ambiental. Entonces, aquí también la Corte va a resolver en su sentencia, en su fallo judicial, ordenando que Albania cumpla con una indemnización y también recogiendo el principio de que a todo Estado no se le puede permitir que utilice su territorio para realizar actos contrarios o que afecten las condiciones naturales de otros estados. La Corte
fundamenta la responsabilidad que se le imputa a Albania en el hecho de que Albania no cumplió con esa obligación de no haber comunicado, notificado del peligro inminente que podía correr navegar en el uso de sus aguas territoriales. Muy bien. Ese fue uno de los considerandos muy importantes de dicha sentencia. Y es por eso que se recoge en su sentencia este principio, que lo vuelvo a repetir, de otra manera, ¿no? Ningún Estado puede usar su territorio o permitir que se use su territorio para realizar actos que sean contrarios al derecho de los demás Estados, incluyéndose los daños en general que se pueda ocasionar a personas naturales, jurídicas o especies naturales. O especies naturales. Muy bien. Estos dos casos jurisprudenciales son sumamente relevantes y constituyen un antecedente importante para el estudio, para la sistematización de esta disciplina del derecho ambiental internacional. Ahora bien, también es importante mencionar que para conocer el derecho ambiental internacional se tiene que tener una base de la disciplina del derecho internacional público. No voy a poder entender algunos institutos jurídicos del derecho ambiental internacional si previamente no tengo las nociones de figuras jurídicas del derecho internacional público. Bien, la preocupación por los estados, por la gravedad de los problemas globales y también regionales, pues va a conllevar a que se celebren por parte de ellos acuerdos para la protección del ambiente, para la conservación, para la preservación de los recursos naturales. Y es así como esta disciplina del derecho ambiental internacional se va a ir consolidando a pesar de que existían todavía algunas posturas en el sentido de que hay un sector de la doctrina que señala que el derecho ambiental internacional no es un derecho nuevo, niegan la novedad de este derecho, de esta disciplina. En cambio, otros sostienen, ¿por qué? Porque niegan su autonomía, porque sostienen de que el derecho ambiental internacional se desprende, es una rama del derecho internacional público, ¿no? El género es el derecho internacional público y el derecho ambiental internacional es una especie de rama del derecho internacional público, porque muchos de sus principios han sido recogidos del derecho internacional público, sus fuentes, sus sujetos, ¿no? Que voy a explicar de manera muy breve. Pero aquellos que nos inclinamos por sostener que el derecho ambiental sí es un derecho autónomo, sí tiene su propia doctrina que lo sustenta, sí tiene sus propios principios, sus propios acuerdos internacionales, sus propias legislación internacional, pues sostenemos de que es un derecho que tiene y que posee autonomía. Definiéndolo, pues hay muchas definiciones, pero una definición muy amplia es que, como todo derecho, es un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones, aquí sí hago un paréntesis, las relaciones entre los sujetos, pongo entre comillas, sujetos del derecho internacional. Abro paréntesis. Cuando hago referencia a sujetos del derecho internacional público, aquellos que tienen conocimiento del derecho internacional público tienen la convicción de que hago referencia a los estados. Los estados son los protagonistas principales del derecho internacional público. Los estados. Después, ¿no? Ya surgen otros sujetos como organizaciones internacionales, la Iglesia Católica, entre otros. Entonces, el derecho ambiental internacional es un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre sujetos
No me refiero a los individuos, sino me refiero a estados, organizaciones internacionales. ¿Cuál es el objeto principal de estudio? El objeto principal de estudio es la protección de los recursos naturales, la conservación, la preservación, la lucha contra la contaminación. Además, esta disciplina estudia todos los acuerdos que se han suscrito, ya sea a nivel bilateral, dos partes, a nivel multilateral, más de dos partes. Muy bien. Algunos dicen que el derecho ambiental internacional es una nueva rama del derecho internacional público y su objetivo, su propósito es la protección del medio ambiente, ¿no? Y como dije hace un momento, para poder estudiar esta disciplina, como está ligado, como está íntimamente ligado al derecho internacional público, sus fuentes, sus sujetos son los mismos que el derecho internacional. Por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de fuentes, aquí la fuente principal del derecho ambiental internacional son justamente los tratados. ¿Qué son los tratados? Son acuerdos celebrados entre estados y otros sujetos, ¿no? Entre estados y otros sujetos que van a producir efectos jurídicos de carácter internacional, ¿no? Y que las partes van a crear derechos y obligaciones, ¿no? Que deben acatar, ¿no? Que deben cumplir. Ahora bien, como dije al comienzo, ¿no? Se reconoce que el desarrollo jurídico del derecho ambiental internacional, pues, tiene como sustento este tratado que se conoce, que se denomina la Declaración de Estocolmo y que va a cobrar muchísima importancia, ¿no? Ahora bien, aquí asistieron 114 estados en Estocolmo, el Perú también participó, y aquí voy a hacer voy a poner énfasis en lo siguiente, ¿no? En este documento, que es el resultado de esta conferencia auspiciada por la ONU, pues se señala que los estados se reúnen con la convicción siguiente, ¿no? La convicción de que es el hombre el que es obra de todo aquello que lo rodea, ¿no? Lo que le va a dar sustento al hombre material, lo que va a permitir que él se desarrolle, eh, eh, inclusive intelectualmente, socialmente, espiritualmente, ¿no? Pero, ¿qué es importante? ¿Qué es lo importante, no? Esta declaración de Estocolmo, este tratado señala que con el avance de la ciencia y de la tecnología, es el hombre también el que va a transformar, ¿no? Todo aquello que lo rodea. Pero si aplica la tecnología de manera irresponsable, de manera imprudente, esa aplicación de la tecnología de manera errónea va a generar o ha generado, ya decían en esta década del 72, daños inconmensurables al planeta, ¿no? Que depende de la vida del ser humano. Muy bien, y en ese tratado dice, ocasionando, ¿no? Contaminación, niveles de contaminación, niveles peligrosos de contaminación de los mares, de los océanos, contaminación atmosférica, afectando, ¿no? la biosfera, produciendo trastornos del equilibrio ecológico, destrucción, agotamiento de especies y también generando deficiencias a la salud física, a la salud mental y social del ser humano. Y social del ser humano. Y por todo ello es que era importante que los estados puedan establecer pactos o acuerdos para que de manera colaborativa puedan suscribir esos tratados, perdón, y puedan después aplicarse en sus estados a través de leyes, ¿no? Internas. Una segunda conferencia, perdón, en esa primera conferencia, en la Declaración de Estocolmo, es donde se va a plasmar por primera vez algunos principios ambientales
que después van a ser estos principios ya recogidos en otro documento internacional, en otra conferencia internacional que se va a llevar 20 años después, que es la conferencia de Río de Janeiro. Eh, Estos principios, entre otros, son los principios de prevención, de precaución. Hay un principio también que en la conferencia de Río se eh, explicitó mucho, es un principio que tiene un concepto muy importante, que es el concepto de desarrollo sostenible. Pero aquí sí voy a hacer un paréntesis, porque entre 1972 a 1992, ¿no? Aquí en el año 1987 se va a plasmar por primera vez la expresión desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible fue acuñada por primera vez esta expresión en el informe denominado Nuestro Futuro Común, también llamado el informe Brundtland. ¿Por qué? Porque quien preside una comisión encargada de elaborar este informe fue en ese momento, la primera ministra de Noruega, Gro Harlem Brundtland. Este concepto de desarrollo sostenible lo que va a buscar es que dos aspectos que eran irreconciliables, como el crecimiento económico y la protección del medio ambiente, puedan, en este caso, ¿no?, conciliarse o vincularse de manera armoniosa. El concepto de desarrollo sostenible lo que busca es que se pueda armonizar, ¿no?, los aspectos sociales, económicos y propiamente ambientales para poder dictar políticas de manera integrales. Entonces, esto es muy importante porque este concepto de desarrollo sostenible después va a ser recogido por un tratado que es la Declaración de Río de Janeiro, pero ya no como un concepto propiamente dicho, sino como un principio. Y sobre ese principio de desarrollo sostenible es el que van a girar los demás principios ambientales. Por eso sostiene que este concepto de desarrollo sostenible tiene, ¿no?, o se sostiene bajo tres pilares, que son el crecimiento económico, el concepto de igualdad social y el concepto propiamente de protección del medio ambiente. Bien, 20 años después, en 1992, se celebra una conferencia auspiciada por la ONU, pero esta conferencia lleva la siguiente denominación, dice Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Aquí ya la expresión desarrollo sostenible ya es una expresión que ya era estudiada, que se escribía muchísimo sobre esa expresión y que trataba de ser aplicada también por los estados a través de políticas. En esta conferencia que se lleva a cabo en Río de Janeiro, aquí participaron, además de estados, participaron científicos, personalidades, representantes de organizaciones no gubernamentales, políticos, diplomáticos. Y en esta conferencia, pues lo que se buscaba era reconciliar el impacto de las actividades socioeconómicas humanas en el medio ambiente y viceversa, con el medio ambiente, perdón, y viceversa, ¿no? Más o menos es el concepto que les dije hace un momento, que lo que se pretendía era afianzarlo, y es muy importante conocer y reconocer el concepto que les dije de desarrollo sostenible, porque aquí en esta conferencia lo que se busca es el equilibrio de estos intereses económicos, sociales y medioambientales a la hora de satisfacer las necesidades vitales para preservar la vida en nuestro planeta. Y eso es muy importante porque tiene que ser un enfoque armonioso y equilibrado. Muy bien. Como resultado de esta conferencia llevada a cabo en Río de Janeiro, el resultado fueron algunos convenios vinculantes y no vinculantes. El vinculante significa un convenio que obliga a los estados a cumplirlos. Un tratado se vincula
o se obliga a cumplirlo a través del procedimiento que se denomina ratificación. Pero hay otros convenios que no son vinculantes, que son normas que se conocen como normas soft law, ¿no? Que no obligan a los estados, declaraciones, por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí este convenio, que es un convenio vinculante, el convenio sobre la diversidad biológica. Fue un primer acuerdo mundial, y por eso es importante, que va a proteger todos los aspectos de la biodiversidad. Entró en vigor o entró en vigencia en 1993. Este convenio de biodiversidad biológica, definitivamente su primer objetivo es proteger la diversidad biológica, ¿no? Usar los recursos biológicos de manera sostenible en el tiempo y compartir de manera equitativa los beneficios de estos recursos. Proteger la biodiversidad, usar los recursos biológicos de manera sostenible y compartir de manera equitativa los beneficios de esos recursos. El término biodiversidad fue introducido en la década de los 80, empieza a utilizarse en estas reuniones de la Convención sobre Diversidad Biológica. Otro convenio muy importante, la Convención de la ONU sobre el Cambio Climático, ¿no? Se firmó en Nueva York, entró en vigor en 1994. El objetivo principal estuvo orientado a que se puedan adoptar medidas y que tengan como base este principio de precaución que requiere que los estados adopten medidas para prevenir el calentamiento de la Tierra y mitigar los efectos, ¿no?, de dicho calentamiento. Aquí los estados pues suscriben esta convención y van a reducir sus emisiones tóxicas, sus emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. Después se suscribe un protocolo de Kioto en Japón, donde aquí ya se adoptan medidas específicas de reducción, ¿no?, vinculantes, para reforzar un poco el cumplimiento de los objetivos de la Convención Marco, y aquí se comprometen ya a lograr objetivos jurídicamente vinculantes, ¿no? Pero acá sí quiero señalar que en 1988 aproximadamente, se va a conformar un organismo, no es un organismo internacional, se conoce como el Panel de Expertos sobre el Cambio Climático, el título es Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Se estudiaba acá todo referente al clima, y este panel de expertos va a publicar un informe. No es que este panel estaba conformado por expertos y que ellos elaboraban el informe, no. Esta organización recibía las opiniones científicas de los expertos en el clima y elaboran un primer informe presentado en 1990, donde se señala científicamente que el calentamiento de la Tierra, uno, era real, ¿no es así? No era solamente consecuencia de explosiones volcánicas, y que habían evidencias que la causa del calentamiento del planeta, atmósfera, océanos, tenía como origen a la actividad humana. Es decir, no solo el calentamiento era resultado de causas naturales, ¿no?, actividades solares, exhalaciones volcánicas, sino que la causa del calentamiento del planeta tenía como origen la actividad humana. Una comprobación científica muy importante concluyó que la segunda mitad del siglo XX fue la que sufrió las temperaturas más altas jamás registradas en la historia del planeta. Este fue un informe de 1990. Repito, lo que se estableció científicamente fue que la segunda mitad del siglo XX, 1950, fue la que sufrió las temperaturas más altas jamás registradas en la historia del planeta Tierra. Muy bien. Y que los problemas eran resultado de la industrialización y que cada vez estos problemas se estaban acentuando.
Posteriormente, ya en el 2015, algunos deben tener algún conocimiento, se va a celebrar el Acuerdo de París, primera vez van a unirse los países, porque acá van a asumir, ¿por qué es importante? Porque aquí ya los países van a asumir un compromiso a una acción global contra el cambio climático. Acá van a asumir un compromiso. ¿Qué cosa busca este pacto en el 2015, hace 10 años? Reducir las emisiones, ¿no?, de efecto invernadero, de forma tal que la temperatura del planeta, la temperatura media a fines de este siglo, quede muy por debajo de los 2 grados centígrados, muy por debajo, tratando inclusive de limitarlo a 1,5. Este pacto también lo que busca es incrementar o aumentar la capacidad de adaptación de los estados ante los efectos del cambio climático. Luego tenemos el resultado de otro documento, que es la Declaración de Principios sobre Bosques, ¿no? Este documento aquí recoge este principio del derecho internacional que hemos explicado al inicio, en el que el Estado tiene derecho soberano a explotar sus recursos, muy bien, aplicando sus propias políticas, perfecto, pero también tiene la obligación de asegurar que esas actividades que se lleven dentro de su territorio, su jurisdicción, no perjudiquen el ambiente o dañen el ambiente de otros estados o el medio ambiente de otros estados o de zonas que se ubiquen fuera de su jurisdicción, ¿no? Acá se tenía que tomar medidas para proteger los bosques, la importancia de esta declaración, de los efectos de la contaminación, incluida la transportada por el aire, proteger a los bosques de los incendios, proteger a los bosques de las plagas, de las enfermedades, para mantener su múltiple valor, para mantener su múltiple valor. Luego tenemos otro documento que fue el resultado también de esta conferencia, que se denominó la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Aquí se van a considerar los principios ambientales. No es un documento con efectos o normas vinculantes, pero como principios ambientales van a servir pues de inspiración para la dación de normas o interpretación, ¿no?, también de normas. Esta declaración de Río de Janeiro, ¿porque es importante? Porque tiene un listado de varios principios y donde se va a conciliar el desarrollo económico y social con la protección del sistema ambiental mundial, ¿no? Ahora bien, respecto a los principios, tenemos que señalar, y para ir terminando, tenemos aquí el principio de prevención. El desarrollo sostenible, ya lo expliqué hace un momento, el principio de prevención, porque es importante. Primero, porque los daños ambientales son irreversibles y en algunos casos se puede reparar o se puede remediar, ¿no es cierto? Pero los que son irreversibles, ahí en la mayoría de los casos, pues acá es importante estudiarlo, en el sentido de que el principio de prevención se dice que es la regla de oro también del derecho ambiental, que se pretende evitar que se produzca el daño, definitivamente, ¿no? Pero aquí hay que partir por lo siguiente, que toda obra o actividad humana que se realice necesariamente va a producir contaminación. Hay certeza de que se van a producir daños ambientales. Hay certeza de que se van a producir daños ambientales. No, este principio lo que se pretende es evitar que un riesgo comprobado genere un daño ambiental o una afectación, ¿no?, a la salud también de las personas, el riesgo comprobado.
Aquí acuérdense que el riesgo está acreditado. Hay certeza que esta actividad, esta obra va a producir un daño ambiental. Y el principio de prevención, pues aquí se caracteriza porque la expresión de este principio se traduce en los instrumentos de gestión ambiental, los instrumentos de gestión ambiental. Pero tenemos otro principio que es el principio precautorio. Aquí el precautorio sí, aquí este principio se va a aplicar en caso de que exista una incertidumbre sobre el riesgo, ¿no? Cuando hay una probabilidad de riesgo con consecuencias poco conocidas, acá hay una incertidumbre sobre el riesgo. Este principio de precaución, ¿no? ¿Por qué es sumamente importante? Porque aquí lo recogen también en muchas legislaciones internas. Aquí se señala este principio recogido en la conferencia de Río de Janeiro, que cuando exista, ¿no? Un peligro de un daño ambiental irreversible, dice así, la ausencia de certeza científica, la ausencia de certeza científica no debe ser una razón para postergar la adopción de medidas, ¿no?, eficaces en función a los costos para impedir la degradación del medio ambiente. Repito, cuando exista un peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de certeza científica absoluta no debe ser razón para postergar la adopción de medidas, ¿no?, eficaces. Entonces, aquí este principio de precaución solamente se aplica en materia ambiental. Los elementos más importantes de este principio precautorio de precaución es que exista una amenaza, un riesgo de un daño, es que haya incertidumbre científica por desconocimiento. No existe evidencia convincente de que el daño se pueda ocasionar. Y luego que se deben adoptar acciones que no se deben postergar las mismas, aunque no haya certeza científica. El principio de desarrollo sostenible, como les dije hace un momento, la expresión fue acuñada en este informe Nuestro Futuro Común, 1987, para aquellos que quieran revisar más acerca de este principio. Se trata de conciliar el desarrollo económico con la protección del ambiente. La pregunta antes, ¿no?, era qué cosas lo que debe prevalecer, desarrollo económico o no, la protección del medio ambiente. Acá conjuga o armoniza estos tres elementos, ¿no? Son los tres pilares que se deben tener en consideración. Pero este principio también se ocupa y preocupa de las generaciones futuras, de las generaciones venideras. Es decir, no poner en riesgo la satisfacción de necesidades de las generaciones venideras. Y para ello, el objetivo principal es que se debe explotar de manera racional, sostenible, los recursos naturales, ¿no?, que se agotan, ¿no?, que son insustituibles. Bien, esos serían los principios ambientales que creo que podría yo ya, me permitirá concluir esta charla, esta exposición. Bien, muchísimas gracias, doctor Rosadio, por darme la oportunidad de que de manera, en realidad, en 60 minutos he hecho un resumen, ¿no?, de lo que enseñamos en materia de Derecho Ambiental Internacional y que siempre lo que tratamos es de que esta materia se enseñe luego de llevar el curso de Derecho Internacional Público, porque a veces en las currículas esta materia se dicta en los primeros ciclos de estudio y a veces el estudiante pues no lo comprende bien porque no lo conoce. Entonces se tiene que tener siempre una base,
de derecho internacional público. Correcto, doctora. Bien, Muchas doctor. gracias a usted más bien por compartir sus conocimientos en esta materia tan importante como es el derecho ambiental internacional. Fruto de ello, vemos hay una cantidad de preguntas. Ya, a ver, no se Si podría, por preocupe. favor, Vamos a ser bastante contestarlas. breves también, Sí, ¿ya? por favor. Sí, gracias. ¿Las lee usted o la prefiere que yo las lea? No, a ver, sí, Está sí, en sí, por favor, no, no las veo. A Ya, ver, correcto. ¿dónde Dice, están? ¿En el chat, no? ¿O no, no? en preguntas y respuestas. Ah, preguntas y respuestas. A ver, ¿considera que el Perú cumple con los compromisos ambientales? Es más bien un firmante pasivo. Bueno, en el Perú, nosotros desde el año 2005 tenemos una Ley General del Ambiente, pero además tenemos un ministerio que se creó en el año 2008 en el Perú, el Ministerio del Ambiente, que es el órgano rector en materia ambiental. Este ministerio en materia ambiental, o Ministerio del Ambiente, se llama así, pues es el encargado de diseñar la política ambiental. La política ambiental no es estática, la política ambiental tiene que definitivamente ir actualizándose de acuerdo a las necesidades, ¿no es cierto?, del mundo actual. Luego también se han dictado leyes en el país sobre el cambio climático, ley de áreas naturales protegidas. En el Ministerio del Ambiente, yo los invito a que puedan revisarlo. Están inclusive varias dependencias, pero acá hay algo importante que creo que les puede interesar, porque este es un tema también relacionado con la academia. Sé que muchos de los que asisten aquí, algunos son docentes, tengo conocimiento, y no solo profesionales del derecho. Existe también en el ministerio una red ambiental interuniversitaria. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la academia también está teniendo presencia en cuanto a las decisiones, ¿no?, que se puedan tener a nivel de Estado. Es decir, y también la academia, las universidades, tenemos que cumplir algunos compromisos ambientales. O sea, la academia no es ajena a ello. Cada universidad debe también dictar sus propias políticas ambientales, sus propios planes de acción ambientales. La academia tiene que cumplir con la huella de carbono, es una exigencia, ¿no?, por parte de las universidades. Las universidades conforman una comisión, un comité ambiental, que es la que se encarga también de presentar los proyectos de investigación en materia ambiental. Eh, Hay un modelo de justicia ambiental especializada, sí, existen ya de hace muchos años, ¿no? Jueces especializados, fiscales especializados también en materia ambiental. ¿Qué pasa si el Estado no tiene responsabilidad frente a las contaminaciones ambientales afectadas por empresas? Tenemos acá, pues, los organismos de fiscalización, ¿no? La OEFA es un organismo de fiscalización ambiental, ¿no?, especializado, que es el que tiene que cumplir con supervisar las acciones que puedan realizar, ¿no?, a través de la acción empresarial del Estado, empresas del Estado, privados también, para luego de hacer su supervisión en cualquier momento, de manera inopinada, pues establecer la sanción respectiva de carácter administrativo, ¿no? Eh, ¿Debería el Perú adoptar el reconocimiento de los derechos de la naturaleza? Ah, miren, esa pregunta, ¿no? Voy a hacer un paréntesis aquí respecto a los derechos de la naturaleza. Mi hermana Beatriz, ella está especializada, ella estudia mucho lo referente a esta disciplina que se conoce como derecho animal, que tiene relación también con los derechos de la naturaleza. Lo que sucede es que aquí existen, pues, distintos, no sé si posturas, debido también a un posiblemente desconocimiento o alguna confusión de carácter jurídico, ¿no? Los derechos solamente los podemos tener y aplicar o ejercer nosotros, ¿no?, los seres humanos. Y la naturaleza, respecto a la naturaleza, se regulan ya, ¿no?, las actividades por las cuales el hombre debe proteger a la naturaleza, ¿no?, o el hombre debe evitar deteriorar a la naturaleza, ¿no? Ahora, definitivamente acá hay un sesgo ideológico, hay que tener mucho cuidado,
¿no? Acá hay un sesgo ideológico en esta materia de derechos de la naturaleza también, ¿no? Entonces aquí a veces hay un tema bastante subjetivo de quién impone o establece en su constitución que la naturaleza, ¿no?, tenga derechos. Entonces aquí hay un tema, algunos de desconocimiento, otros de confusión, otros también por interés de considerar que la naturaleza sea un sujeto de derecho. Como dije hace un momento, tenemos acá una ley ya nacional del cambio climático en la política ambiental, abarca la política ambiental. Primero, lo que hace en la política es hacer un diagnóstico situacional ambiental, ¿no? Es decir, qué es lo que tiene el Perú como recursos naturales, qué cosa es lo que está pasando en nuestro país respecto a problemas como la deforestación, por ejemplo, y a partir de la identificación de problemas también se plasma, ¿no?, estrategias de conservación, proyectos, planes, ¿no?, para poder favorecer en todo lo que se refiere a los temas ambientales al país. La teoría de Malthus, bueno, sí, definitivamente acá nadie ha creado nada, ¿no es cierto?, respecto al crecimiento poblacional, eh, el crecimiento demográfico, o sea, a mayor población, mayor necesidad de recursos naturales y posiblemente si se aprovecha de manera irracional esos recursos naturales que se agotan, pues va a poder generar la escasez de alimentos, ¿no? Esta, esta, este conjunto de científicos que identifican el crecimiento demográfico en una parte de su informe. Ahora, quiero decir lo siguiente, este informe de crecimiento utiliza mucho, utiliza un lenguaje, ¿no?, muy científico, muy científico. Lo que yo no he leído ese informe, yo no lo puedo entender, no lo puedo entender porque es un lenguaje eminentemente científico y lo que nosotros solamente es, eh, perdón, lo que nosotros hacemos es leer los resúmenes que están en español, porque este informe, el libro está en inglés, ¿no?, o en otros idiomas, y el resumen. Entonces, aquí estos problemas, ¿no?, que llegan a identificar como el crecimiento poblacional, en una parte también se sostiene que el planeta, ¿no?, llegaría el momento que el planeta no podría cobijar a toda la población que cada vez estaba creciendo y que se requeriría de un medio planeta más para que se pueda cobijar a toda la población que está creciendo, ¿no? La temática ambiental también tiene que ver con los problemas de pobreza, la temática ambiental con los problemas de la escasez de recursos naturales, con problemas de carácter social, de carácter económico, de carácter político. La temática ambiental no solamente son leyes, tratados, normas, sino también la temática ambiental tiene que ver con los efectos sociales, económicos. Por ejemplo, ¿no?, el cambio climático, ¿no? El cambio climático hay definitivamente por intereses económicos poderosos, pues algunos o se retiran del convenio o no lo firman, este convenio sobre el cambio climático, y porque no quieren aceptar que el cambio climático tiene como origen la industrialización, ¿no? La industrialización. Entonces, definitivamente hay intereses muy grandes de grandes corporaciones que les conviene señalar que el cambio climático tiene una causa natural y no tiene como causa la actividad humana, ¿no? ¿Qué lecciones podemos aprender como país respecto al derecho ambiental internacional? Bueno, no sé si son lecciones, ¿no? Lo que sucede es que el derecho ambiental internacional se va formando porque los estados necesitan la colaboración de otros estados para que puedan, a través de acuerdos, tratar de solucionar problemas, ya sea regionales o no, que afectan a una región determinada, o problemas ambientales que afectan a toda la humanidad, ¿no? Eh, Aquí hay
ya aspectos bastante específicos, doctor Rosario, yo le quisiera solicitar, muchísimas gracias por el interés, no sé, yo voy a dejarles mi correo electrónico, doctor. En ese momento tengo que cumplir una responsabilidad aquí académica y por favor, con todo gusto, ¿no? Yo les puedo dejar mi correo para que puedan comunicarse conmigo. A usted le dejo, usted les proporciona. También, doctor, yo le pasé también unos PPTs, Sí, pero creo que no lo he podido compartir, ¿verdad? claro, pues sí lo vamos a compartir con los participantes, doctora. Ah, ya, Y aparte perfecto. también su correo para que de repente puedan hacer alguna consulta sobre el tema, ¿no? Sí, 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 porque veo ya que son preguntas específicas, de especialidades, ¿no? Sobre residuos sólidos y todo lo demás, así que yo tengo un conocimiento muy amplio, muy genérico. Yo dicto clases a los chicos de ciclos no tan superiores en esta materia, así que cualquier consulta que tengan y que yo no conozca la respuesta, pues recurriré al especialista para que pueda yo ayudarlos o tratar de darles o solucionar sus inquietudes. ¿No, Bien, doctor? Y doctora. además agradezco mucho su presentación, fue muy generoso conmigo. Yo solamente sigo y siempre les digo a todos los que me escuchan, sigo estudiando permanentemente, leyendo, y creo que esos somos los profesores, ¿no? Estudiantes permanentes. Bien, doctora, muchas gracias realmente por compartir su tiempo. Realmente sabe que las responsabilidades académicas en la universidad son grandes, pero pese a todo se ha dado un tiempito para poder estar con nosotros. Muchas gracias, mil gracias por su tiempo y a los participantes también por el interés, digamos, en llevar este tema que es realmente interesantísimo realmente para Lo nuestra... felicito, lo felicito. Veo ahí que hay varias concurrencias de Sí, personas. Asumo de que, bueno, se aprende cada día más. Espero que hayan aprendido algo de lo que hemos enseñado. ¿Ya, doctor? bien, doctora, muchas gracias A usted. nuevamente y a los participantes también, muchas gracias por compartir, Muchísimas digamos, su gracias. tiempo con nosotros. Nos esperamos Gracias. la próxima Yo me emisión. retiro. Gracias, Gracias. A doctora. usted. Gracias. Hasta luego.